molecular asociado a patógeno es reconocido por qué estructura, doctor. Esta es parte del microbio, ¿no? Ya. ¿Y la célula qué cosa tiene? Muy bien, tiene PRR. Excelente. ¿Qué ejemplo nos puedes dar de un pan? El lipopolisacárido, muy bien, leí tu pensamiento. El lipopolisacárido es un pan, ¿verdad? Y dentro de los receptores acaban de mencionar una serie de receptores. ¿Qué receptor, doctor, era el que reconocía los lipopolisacáridos? ¿Cuál? 6. El 2, el 6. 3. 2, 6 y 3. Perfecto. Pregunta de examen, por si acaso. Vamos adelantando. En el sistema adaptativo no hablamos de cuantos, porque si retrocedemos más todavía. A ver. Doctor, ¿de qué está compuesto el lipopolisacárido? Lo dijimos en la primera clase. Acuérdese. ¿Qué cosa tenía el lipopolisacárido? Esta era la membrana celular de la gram negativa, porque está en la gram negativa, ¿cierto? O en las gram positivas. Negativas, muy bien. Esta era la membrana celular, acá una pared delgada de peptidoglucano, encima había una membrana externa, y el lipopolisacárido, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado el lipopolisacárido? Vale, sálvanos. En la membrana externa, de acá está el lipopolisacárido. Tiene tres partes, ¿ah? Parte 1, parte 2 y parte 3. Esta parte de acá, ¿cómo se llamaba? Le digo, grabado. Lípido A. Esta parte de acá, ¿cómo se llamaba? Región central. También le dicen oligosacario. Y la de acá, el antígeno o región externa. ¿Tú cómo se llama? Esta es la primera clase. Vamos a mandar el video a Nick y a los demás. Con esto y acá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llamaba la parte de acá? La parte más externa. El antígeno somático. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Paciencia. Seguimos. Las células del sistema inmunitario, ya la habíamos conversado. Hemos vuelto a exponer acerca de la estructura de la médula. La de su compañera lo hizo muy bien, explicó inclusive la parte de los nichos. Luego hablaron del timo y de la hematopoiesis como tal, de acuerdo a cómo se iba desarrollando las células tanto por el lado mieloide como por el lado linfoide. Entonces, en la respuesta inmune innata vamos a tener particularmente dos células. ¿Cuáles son esas células? ¿Cuáles son esas células? El linfocito T y el linfocito B, de los que vamos a hablar en un ratito porque también hay exposición de eso. ¿Ya? El linfocito T y el linfocito B tienen particularidades en el reconocimiento. Esas particularidades pasan por sus receptores. Mientras en la inmunidad innata hay PRRs, en la inmunidad adaptativa hay receptores del linfocito B y receptores del linfocito T. ¿Qué cosa reconocen esos receptores? Ya no reconocen PAMs. ¿Qué cosa reconocen? No.
Bueno, es una secuencia peptídica, ¿cierto? Y esa secuencia peptídica recibe el nombre de antígeno. Así se llama. Antígeno. ¿Qué cosa es esto? Una secuencia lineal de aminoácidos. O sea, un péptido. Eso reconoce. Mientras aquí el reconocimiento se da a partir de patrones, que son moléculas compartidas. En el caso de los antígenos, el reconocimiento es específico. ¿Qué significa eso? Que cada microbio, ¿sí? Cada microbio puede poseer diferentes tipos de PAMs y también diferentes tipos de antígenos. Mientras en el sistema innato, el reconocimiento está basado en características compartidas. En el sistema adaptativo, el reconocimiento es puntual, es solamente una partecita, inclusive de aquí, ese pedacito nada más. Eso es un antígeno. Ahora, ese antígeno no está libre, ese antígeno no está disponible de primera mano, hay que transformarlo. Ese proceso de transformación se llama procesamiento antigénico. O sea, tengo un microbio y como necesito solamente esa secuencia de aminoácidos, a ese microbio lo tengo que meter en una licuadora, partirlo en 1000 pedazos y rescatar solamente el pedacito que me sirve, que además es específico. Ese pedacito, que se llama antígeno, se lo voy a presentar al linfocito T utilizando esa molécula llamada complejo principal de histocompatibilidad. Ahora, en el caso de la inmunidad innata, existen aproximadamente 1000 receptores diferentes, entre el TLR1, 2 y demás, entre los receptores NOD, los receptores de tipo C, los scavenger y todos, suman 1000, 10 a la 3, no hay más. Con esos 1000 yo puedo reconocer todos los microbios existentes en el mundo y los que van a aparecer también, porque así funciona. Pero para reconocer a todos los antígenos posibles, yo necesito tener por lo menos 100.000 millones de receptores distintos. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, esta molécula es igual para todas las gram negativas, tomando el ejemplo del lipopolisacárido, este pedacito de aquí, este antígeno, es propio solamente de esa especie microbiana. Por lo tanto, habrá un receptor para este y un receptor para el antígeno del otro. Es más, este propio microbio puede tener varios antígenos completamente diferentes. Por lo tanto, necesitaré múltiples receptores. Probablemente esos 1000 receptores de la inmunidad adaptativa solamente me alcancen para reconocer a un microbio. Entonces necesito millones. ¿Cuántos? 10 a la 11, que transformándolo en cifras vienen a ser aproximadamente 100.000 millones. ¿Qué tipo de receptores son? Receptores del linfocito T y receptores del linfocito B. Nada más. Esas dos clases de receptores, pero distintas cada uno. Ahora, ese repertorio, que es bastante amplio, requiere que durante el desarrollo del linfocito B y del linfocito T se den esos receptores de manera específica. La pregunta, ahí está, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el microbio, vemos aquí gran cantidad de antígenos en ese microbio. Aquí está otra vez el microbio, aquí, con sus diferentes antígenos. ¿Y por qué es específica la inmunidad adaptativa? Justamente por eso, porque reconoce, ni siquiera es el antígeno completo. Cuando revisan ABAS, se dan cuenta que ABAS habla de determinante antigénico. ¿Qué es el determinante antigénico? Una partecita del antígeno. O sea, ni siquiera esa bolita verde, sino un pedacito de esa bolita verde. Es lo que hace específico el reconocimiento. O sea, no te reconozco, el ejemplo que hicimos la vez pasada eran los anteojos.
Los pumps eran los anteojos, ¿sí? Reconozco por anteojos. Ahora no, voy a reconocer el tornillito de esta patita de este anteojo. Ese es un receptor. Para reconocer el otro tornillito, otro receptor. Para reconocer la luna, otro receptor, y así, por el estilo. Eso hace que la necesidad de sintetizar y expresar receptores sea alta. Por eso el número tan grande de 100.000 millones versus los 1.000 que hay aquí. Ahora, la estructura que permite ese reconocimiento microbiano, tanto para el linfocito T como para el B, se llama receptor linfocitario. El receptor linfocitario, ahí está, las características que tiene. ¿En qué se diferencia con el PRR? Su compañero representado. ¿Los PRR dónde estaban? En la membrana celular, en las vesículas endosómicas, en el citoplasma, inclusive habían receptores solubles en la sangre. Los receptores de la inmunidad adaptativa solamente están en la membrana celular del linfocito. No hay más. Esa es una diferencia importante. No hay receptores en el citoplasma del linfocito, no hay receptores en las vesículas endosómicas del linfocito, solamente en la membrana. ¿Y eso qué significará? Que necesariamente el reconocimiento microbiano debe darse a través de la membrana celular y el receptor que está ubicado en ella. Una más. Cada linfocito tiene solamente un único tipo de receptor. O sea, que el linfocito que reconoce el tornillito de esa patita es único. No hay otro igual en mi sistema inmune. Si tengo otro linfocito, ese linfocito T tendrá el receptor ya no para esa patita, sino para otra. Cada linfocito es único. Por eso es específico también. Ahora, cada uno de estos linfocitos tiene miles de copias igualitas de ese mismo receptor en toda su superficie, lo que le facilita el reconocimiento y recibir la presentación antigénica microbiana. El receptor del linfocito T, ¿qué cosa es? Es una proteína. Es una proteína formada por dos cadenas diferentes. Eso se llama en química heterodímero. O sea, son dos cadenas distintas, dímero, hetero. Esas dos cadenas se llaman así. Una se llama alfa y una se llama beta. Ese es el nombre que tiene. Ambas cadenas, ustedes pueden observar, están juntas. En realidad están unidas por puentes disulfuro y se encuentran ¿dónde? Ancladas en la membrana celular del linfocito. Sin embargo, si ustedes observan más, las colas intracitoplasmáticas de estas proteínas, hay colas por fuera y por dentro, las colas intracitoplasmáticas son cortitas, son pequeñas. ¿Y eso en qué redundará? Si recuerdan la clase de señalización celular en biología, para que yo pueda enviar señales al núcleo, estas proteínas intracitoplasmáticas deben ser capaces de desencadenar señales que lleguen al núcleo. Así como están, no lo pueden hacer, necesitan un complejo adicional, que lo vamos a ver más adelante. Pero les adelanto que se llama complejo CD3. Este receptor del linfocito T, ojo aquí, solamente reconoce antígenos peptídicos, ¿okay? Cadenas de aminoácidos, nada más. El receptor del linfocito T solo es capaz de reconocer antígenos peptídicos. ¿Qué significa eso? Que no reconoce carbohidratos, que no reconoce lípidos y tampoco reconoce ácidos nucleicos, solamente reconoce antígenos peptídicos. Ojo, no estoy diciendo que reconozca proteínas, porque no reconoce proteínas. Una cosa es decir proteína y otra cosa es decir péptido. Cuando yo hablo de proteína estoy hablando de estructura terciaria. En este caso, ¿qué estructura está reconociendo? La primaria, la que es lineal. ¿Okay? La que es lineal. Entonces, yo no tengo cadenas de aminoácidos en mis antígenos microbianos. ¿Cómo hago para obtener esas cadenas de aminoácidos si lo que yo tengo son proteínas? Lo que tengo que hacer es degradar esas proteínas. Esa degradación recibe el nombre de procesamiento antigénico.
y vamos a hablar en un ratito de la vida endocítica, la vida citosólica y demás. El receptor del linfocito B, por otro lado, es una inmunoglobulina, que también es una proteína, solo que tiene una estructura distinta. Ustedes observan aquí 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. El T tenía 2, el B tiene 4. De esas 4, las 2 grandes se llaman cadenas pesadas y las 2 chiquitas se llaman cadenas ligeras. ¿Dónde está anclado? En la superficie, en la membrana del linfocito B maduro. Igualito que en el anterior, tiene la colita intracitoplasmática chiquita, por lo tanto no le va a alcanzar para hacer señalización hasta el núcleo. Ahora, ¿por qué necesito yo que haya señalización hasta el núcleo? Porque cuando le sea presentado el antígeno al linfocito T, ese linfocito T necesita cambiar su expresión fenotípica. ¿Dónde va a encontrar la información para cambiar su expresión fenotípica, cambiarse de ropa? La información está oculta en los locus genómicos, que están en el núcleo. Entonces tiene que llegar la señalización al núcleo para que el núcleo pueda, dentro del núcleo, el genoma pueda desenrollarse, expresar el locus génico, expresar el gen y recién toda la señalización que ustedes ya conocen para poder lograr la síntesis y expresión de proteínas. O sea, eso es lo que va a ocurrir. En el caso del receptor del linfocito B, repito, son 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras, y además son de 2 tipos, ¿no? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. Esos son sus nombres de los receptores. Ahora, este receptor BCR puede reconocer antígenos proteicos, sí, pero también puede reconocer lo que aquí se llama molécula en su estado natural, o sea, antígenos sin procesar. Por ejemplo, carbohidratos o lipoproteínas. Los puede reconocer de manera directa, sin procesamiento. El T necesita reconocerlos ya procesados. Ahora, otra diferencia más importante, que el linfocito T no reconoce a los antígenos peptídicos o a los antígenos de manera directa, se los tienen que presentar. Esa presentación antigénica es la que vamos a ver también en un momento. Mientras que el B no necesita presentación, él los detecta solito. ¿Por qué? Porque este linfocito B con sus receptores no solamente puede detectar al microbio, reconocer su antígeno, sino que además puede internalizarlo, puede procesarlo y puede servir de presentador al linfocito T. Cuando hablemos de célula presentadora de antígenos, se darán cuenta que no solamente son las células dendríticas las que se presentan, sino que hay más células involucradas en la presentación. Cada una en un contexto diferente, es decir, en un órgano distinto y con una finalidad diferente también. ¿Todos los linfocitos reconocen directamente? No reconocen directamente. Aquí está mostrado. El T necesita que esta célula presentadora de antígeno le presente el antígeno. Para efecto gráfico, ese es el microbio, todo es el microbio, todo. Cada microbio tiene sus epítopos, sus determinantes antigénicos. Vemos aquí el linfocito B, que con su receptor reconoce directamente el microbio, no necesita procesamiento ni presentación, lo reconoce de manera directa. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el linfocito T? La célula presentadora de antígeno, por ejemplo, la célula dendrítica, captura el microbio, lo internaliza, lo parte en pedazos y solamente preserva estas 4 pelotitas que son la secuencia de aminoácidos. Y esas 4 pelotitas son presentadas a través
de la molécula llamada complejo principal de histocompatibilidad. Y el linfocito T solamente recibirá el antígeno presentado así. Si hay otra célula con otro tipo de molécula que intenta presentarlo, él no la va a reconocer. Solamente lo hace por intermedio de esta molécula. ¿Y quién es este? Su receptor. Esto se llama TCR. Linfocito, receptor TCR. Célula presentadora, MHC. Esa interacción va a ocurrir así. ¿Cuáles son las células capaces de presentar el antígeno al linfocito T? Son tres. Las denominadas células presentadoras de antígeno que vamos a estudiar. También se les conoce por sus siglas en inglés como APC. Célula presentadora de antígeno. Son tres. La célula dendrítica, el macrófago, ya lo dijeron sus compañeros hace un ratito, el que puso un monocito macrófago dijo que presentaba antígeno, y el linfocito B. Esos tres son capaces de presentar de manera profesional, porque de modo estricto, cualquier célula que tenga esta molécula puede presentar el antígeno. ¿Y quiénes tienen MHC? Todas las células nucleadas. O sea que todas pueden comportarse en algún momento como presentadoras de antígeno. Pero ¿por qué mencionamos solamente a la dendrítica, solamente al macrófago y solamente al linfocito B? Porque esos tres son presentadores de antígeno profesionales. ¿Okay? Profesionales. En el caso de la dendrítica, ahí está. Esta dendrítica captura el microbio, lo internaliza, lo procesa y lo presenta. Ya dije que tiene que migrar para que eso ocurra. En el sitio de ubicación original, que es el mal, esa célula se encuentra en estado inmaduro. ¿Qué tiene que pasar para que pueda presentar? Tiene que madurar. Esa maduración se da durante un viaje, desde el sitio de la lesión hasta el ganglio linfático más cercano. ¿En qué consiste esa maduración de la célula dendrítica? En que sea capaz de expresar el MHC de clase 2. Porque el 1 ya lo tiene, es una célula nucleada. Ahora lo que falta es que exprese el MHC de clase 2. Otra característica adicional, esta célula dendrítica es la primera que presenta el antígeno al linfocito T virgen. Es la primera. ¿Qué significa que sea la primera? Que es la que va a desencadenar la activación del linfocito T virgen. Por lo tanto, ahí es donde va a empezar la inmunidad adaptativa. Ese es el punto de inicio, la presentación antigénica dada por la célula dendrítica al linfocito T virgen. ¿Por qué se llama virgen? Su compañero creo que explicó la semana pasada, el Timo, nos habló acerca de la maduración y dijo que cuando terminaban de madurar salían como linfocitos T vírgenes porque no habían tenido contacto con microbios, recién lo iban a tener. Aquí está lo que he dicho nuevamente, esta es la piel, ocurre una herida, el microbio se mete. ¿Quién está acá? La dendrítica, pero en su estado inmaduro. ¿Qué hace? Captura el microbio, lo procesa y empieza a viajar por el vaso linfático hasta llegar a la zona paracortical y se encuentra con el linfocito T y le presenta el antígeno. Una vez que eso ocurre, este linfocito T se activa y se convierte en un linfocito efector, que vamos a ver a continuación en qué consiste, qué hace y demás. Sí, Leonardo, dime. Usted mencionó que solamente esas tres células son las encargadas de presentarlo profesionalmente. Correcto. Esa profesionalidad que da solamente el MHC2, ¿no? 2, sí. O sea, siempre y cuando tengan MHC2 son células presentadoras de Profesionales. Por ejemplo, si la pregunta de examen fuese la molécula que determina a una célula presentadora de antígeno como profesional, la respuesta es MHC de clase 2. Por eso nos lo va a decir seguramente el que expone el complejo principal de histocompatibilidad, por eso es que no lo toco todavía. O sea, el que expone esa parte nos lo dice, no le robo la primicia, ¿no? Tiene que decir. Y así no lo dice, ya le digo yo.
Ahora, ¿dónde? Pues hay que recordar eso, ¿no? ¿Dónde ocurre la presentación antigénica de la dendrítica al T virgen? En la zona paracortical del ganglio. ¿Para qué? Para activarlo. ¿Ok? Para activarlo, para convertirlo en un linfocito efector. Esa es su finalidad. La presentación también la puede hacer de manera profesional el macrófago y el linfocito B, pero con otra finalidad y en otro sitio. El macrófago presenta el antígeno al linfocito T, porque el macrófago también es capaz de capturar el microbio, internalizarlo, partirlo en pedazos y preservar ese péptido antigénico y presentarlo. Pero ¿dónde está el macrófago? En el tejido lesionado. Cuando ocurre la lesión, por eso es importante que cuando hablamos de las células, sepan ustedes dónde están ubicadas las células, porque si no, no lo van a entender. Así que insisto que deben venir repasando las clases anteriores. ¿Okay? No hay otra forma de aprender. ¿Dónde está el macrófago? Acá. No lo veo, no está dibujado, pero está acá. Anatómicamente está acá. Ahí está. Entonces, ni bien entra, la dendrítica lo captura, se va y el macrófago empieza a pelear con ellos. Empieza a fagocitarlos, empieza a procesar, y cuando este linfocito se haya activado y salga del vaso, va a irse directamente acá. Cuando llegue, le van a presentar el antígeno. ¿Quién? El macrófago. ¿Con qué finalidad le presenta el macrófago el antígeno? Ojo que ya no lo hace en la zona paracortical. ¿Dónde lo está haciendo? En el tejido inflamado. ¿Para qué? El macrófago es una célula eminentemente fagocítica, pero el macrófago también se cansa de fagocitar. Necesita energía para fagocitar. Esa energía, en términos celulares, en inmunología, se llama citoquina. ¿Quién le va a dar esa energía? ¿Quién le va a dar esas citoquinas? El linfocito T activado que viene del ganglio. Como se trata del mismo microbio, porque se trata del mismo microbio, va a llegar del ganglio hacia el tejido inflamado y le va a dar interferón gamma, que es una citoquina proinflamatoria también. El interferón gamma funciona como las espinacas con Popeye. Es comida para él, energía, gasolina. Inmediatamente se va a volver más fagocito. Va a empezar a destrozar a todos los microbios que estén cerca. Lo va a empoderar. Esa es la finalidad por la cual presenta el antígeno. Le dan interferón gamma y lo empiezo a matar más microbios. Potencia su capacidad microbicida. O sea, al tejido dañado, entonces, tanto llegan linfocitos activados como no activados. Ah, por supuesto. No, los no activados no llegan al tejido dañado, no tendrían por qué llegar. Como dice que lo presentan el antígeno en el tejido también. Ajá. La dendrítica llega, le presenta el antígeno, se activa, deja de ser virgen y se convierte en efector. Sale a la circulación y se va para acá. Ya no es el mismo linfocito. Aquí era virgen, aquí es efector. A él está presentando, al efector. ¿Ok? Al efector. Y en el caso del linfocito B, la presentación antigénica ocurre en el ganglio linfático, pero en la zona limítrofe entre la paracorteza y el folículo, en lo que después se va a llamar el centro germinal. Allí ocurre la presentación. ¿Por qué? Porque este linfocito B es capaz de detectar al microbio completo, lo internaliza, sus receptores son estos, y también tiene receptores PRR, lo internaliza, lo procesa, y al momento de procesarlo, este linfocito se activa y empieza a producir inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de primera intención, solo que esa inmunoglobulina se produce por periodos cortos. Es por producir M. Y si no le presenta el antígeno al T, va a producir M toda su vida. Y su vida va a ser corta, porque solamente va a vivir un mes. Pero si le llega a presentar el antígeno al T, inmediatamente cambia a producir inmunoglobulina G. Y su vida se prolonga meses
y si es posible, años. Es más, puede llegar a convertirse en algún momento en célula de memoria. Por eso la presentación antigénica al linfocito T es importante en la respuesta adaptativa. Ahora, este linfocito B, ¿por qué le presenta el antígeno al T? Porque quiere cambiar la producción de inmunoglobulinas, o sea, pasar de M a G. Eso se llama, en inmunología, cambio de isotipo. Cambio de isotipo. El cambio de isotipo. Y además, entre otras cosas, logra con esa presentación hacer que sus anticuerpos sean mucho más específicos frente al antígeno microbiano que ha sido presentado. O sea, mejora la calidad de sus anticuerpos con esa presentación. ¿Qué es el MHC? Bueno, no me detengo mucho porque seguramente quien lo expone lo va a explicar mejor que yo. Esta es una molécula de identificación celular. Despierta la doctora que está durmiendo. Esta es una molécula de identificación celular. ¿Qué? Significa que es propia, significa que solamente la tiene el individuo y no es igual entre personas. Es la base de la compatibilidad en tejidos. El rechazo al trasplante se debe a que no tenemos MHC iguales entre dos personas. Ni siquiera entre gemelos homocigóticos el MHC es igual, es distinto. Siempre existe la posibilidad, por lo tanto, del rechazo. Ahora, este complejo mayor histocompatibilidad, ¿qué cosa es? Es una proteína. ¿Para qué sirve? Sirve para dos cosas. Para darnos identidad, es un DNI personal, y sirve para poder ligar péptidos. ¿Qué péptidos liga? Esto. Los microbianos. Esos péptidos son ligados mediante el MHC y van a ver que hay de 3 clases. Seguramente nos va a explicar cuál es el de clase 1, cuál es su estructura, el de clase 2, bla, bla, bla. A mí me interesa que recuerden, entre otras cosas, que es una molécula ligadora de péptido. Los péptidos se ligan, se unen, se pegan al MHC, ya sea de clase 1 o de clase 2, porque por allí se presentan al linfocito T. Recuerden, el de clase 2 interactúa con el T, el de clase 1 también, pero con un tipo de T especial que veremos más adelante. Son de 2 clases, ahí está, de clase 1, capaz de ligar péptidos con una longitud de 8 a 10 aminoácidos, chiquito. El de clase 2, capaz de ligar péptidos con una longitud más grandecita, de 20 a 30 péptidos. ¿Por qué la diferencia? Aquí, entre estas moléculas, hay un surco o hendidura, un paso así. En ese surco, como el pan Shabbat abierto donde va el chorizo, la salchicha, igualito es esto, abierto y ahí se mete. Solo que este tiene el surco chiquito y este tiene el surco más grande, por eso es que el péptido que es más grande. Pues son péptidos lineales, no son péptidos con conformación espacial. ¿Cuál es su función? Ligar. Ahí está la célula dendrítica con su HLA presentándole al linfocito T el antígeno. Esta partecita de aquí, esta interacción representa el inicio de la inmunidad adaptativa. Acá está el inicio de la adaptativa. Todo lo que está antes de eso es innato, lo que viene después de ello ya es adaptativo. Esto es lo que ocurre en realidad, no es solamente una interacción para el dibujo, es una interacción física. O sea, físicamente hay contacto entre el receptor del T, el MHC, y metido en el centro el péptido antigénico. Ese contacto físico lo hace más específico todavía. Se llama también sinapsis inmunitaria. ¿Por qué necesitamos 2 clases diferentes de HLA? Justamente por las vías de procesamiento. ¿Por qué? Porque el HLA, por si acaso adelanto, hablar de HLA o de MHC es lo mismo. MHC, ¿qué significa? Complejo principal histocompatibilidad, que es el que se descubre
en animales y que además es el que determina la diferencia. Y el HLA es lo mismo, significa antígeno leucocitario humano porque se descubrió en el leucocito humano, pero es la misma molécula, es un sinónimo en otras palabras. Así que encuentren MHC o HLA significa lo mismo. Significa lo mismo. ¿Por qué necesito dos clases diferentes de MHC para presentar? Por la naturaleza del antígeno. Los microbios que son fagocitables deben presentarse con el MHC de clase 2. Los microbios que son citosólicos, no fagocitables, como los virus, deben presentarse con el MHC de clase 1. Esta es la vía citosólica. Esta es la vía citosólica. Descontando esto, que es la vía cruzada, esta es la citosólica. Naturaleza del antígeno viral. El virus no se fagocita, es muy pequeño. ¿Qué hace el virus? Infecta una célula. Al infectar la célula, les dije en la clase pasada que lo que hace el virus es desarmarse, tomar el control de la célula y empezar a sintetizar partes del virus, como las piezas de un Lego, para después ensamblarse. ¿Okay? En ese proceso, las proteínas virales, las piezas del Lego, son detectadas por la célula que está siendo infectada. Esas proteínas virales son unidas a una chaperona llamada ubiquitina, que la han visto en biología, no me miren como si estuviese hablando en chino, ya han visto esto. Y esa proteína ubiquitina la conduce hasta una especie de licuadora que se llama proteasoma. Proteasoma es una especie de mortero, licuadora, un triturador de proteína. ¿Qué hace el proteasoma? Lo parte en pedazos a esta proteína. Pedazos tan chiquitos que son péptidos. ¿Qué pasa con estos péptidos? Inmediatamente son translocados al interior del retículo endoplásmico a través de una proteína que se llama proteína transportadora asociada a péptido. Se mete. ¿Y qué hay adentro del retículo endoplásmico? El MHC de clase 1, que constantemente se va sintetizando. Entonces, ni bien entra el péptido, si es muy largo, porque hemos dicho que el MHC de clase 1 liga péptidos de 8 a 10. Si el péptido tiene 14 o 16 aminoácidos, estas proteínas de acá, que son peptidasas, cortan el péptido del tamaño exacto para que ingrese a la hendidura del MHC. De esa manera, el péptido, el MHC que fue sintetizado, se une el péptido y este pasa al Golgi. Luego sale como vesícula exocítica y finalmente se expone en la membrana. Para presentar el antígeno peptídico al linfocito T, pero como se trata de la vía citosólica, al TCD8, que viene a ser el citolítico. Eso es lo que hace la vía citosólica. La vía endocítica está dirigida a aquellos microbios que son fagocitables. ¿Okay? Significa que la célula presentadora de antígeno, la dendrítica, tiene que hacer fagocitosis. Y es lo mismo. Ingresa la molécula, ingresa el microbio completo, se produce el fagosoma o vesícula endocítica, se llama igual. Esa vesícula se une con el lisosoma, lo que explicó su compañero hace un ratito, y empieza a fraccionarse el microbio en pedazos. Uno de esos pedazos es conducido hacia otra vesícula. ¿Qué pasa en el intermedio? En el propio retículo endoplásmico se va sintetizando el MHC de clase 2. Se sintetiza naturalmente. Una vez que se sintetiza, cadena alfa, cadena beta se unen y para evitar que cualquier péptido que esté aquí adentro se una a esa hendidura, se le coloca un seguro. Se le coloca un seguro, así como le colocas un seguro para que no se lleven tu llanta o tu timón, igualito, un seguro. ¿Por qué? Porque en el retículo endoplástico se fabrican todas las proteínas celulares. No es que la célula se paralice y solamente haga esto, no. Sigue su metabolismo normal, sigue produciendo otras proteínas. Para evitar que se meta una proteína propia y después te produzca una enfermedad autoinmune, es que se coloca este seguro. ¿Cómo se llama este seguro? Se llama cadena invariante, así se llama. Cadena invariante.
con el seguro puesto, sale en forma de vesícula del retículo hacia el Golgi, y del Golgi en forma de vesícula con el seguro puesto hasta el fagolisosoma. Una vez que entra el fagolisosoma, el seguro sale. Sale el seguro. Esta molécula que se llama HLA-DM funciona como un destapador. Destapa la botella, saca la chapa. Desde la chapa la saca. En el momento en que la saca, el péptido microbiano se mete acá. Y en ese momento, ya ensamblado el péptido microbiano, es expuesto en la membrana de la célula presentadora y es reconocido, pero esta vez, como se trata del MHC o HLA de clase 2, la célula que reconoce es el linfocito T CD4 y se activa. Esa es la vía endocítica. ¿Y la vía cruzada cuál es? La vía cruzada empieza como una vía citosólica y termina como una vía endocítica, o viceversa. Puede empezar como endocítica y terminar como citosólica. ¿Por qué se da eso? Por lo siguiente: las células que tienen MHC de clase 1 son todas las células nucleares. ¿Ok? Regresemos acá. Son todas las células nucleares. O sea que esta célula de epidermis tiene MHC de clase 1. ¿Ok? Si un virus la infecta, ¿cómo va a ser la célula para desplazarse al ganglio si ya no puede desprenderse del epitelio? ¿Quién le va a avisar al linfocito T? No habría defensa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta célula va a ser infectada por el virus y el virus la va a matar. Pero ¿quién está por acá? La dendrítica va a reconocer dentro de los restos celulares proteínas virales. Las va a internalizar y las va a empezar a procesar por la vía citosólica, y ella sí se puede mover hasta acá. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Pero, profesor, ¿la célula dendrítica puede reconocer a la proteína viral? No. ¿Y qué reconoce entonces? Los pedazos de célula. Los pedazos de célula muerta con antígenos microbianos, con antígenos virales. O sea, esta célula primero va a fagocitar los restos muertos, y una vez que fagocita, al destruir los péptidos, una proteína viral va a salir al citoplasma y empieza la vía citosólica. Finalmente llega al ganglio y esta vez se la va a presentar, como dice acá, en la vía cruzada al linfocito CD8. Eso es lo que va a suceder. Esa es la explicación por la cual existen las tres vías. Ahí está el resumen de lo que hay que recordar entre todo lo que hemos dicho. Variedades de receptores, ya les dije, más de 100.000 millones, 10 a la 11. Y ahí viene otro problema. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, probablemente a ustedes también en biología, que un gen codifica una proteína, ¿sí? Ese es el dogma de la biología. Un gen, una proteína, no hay más. Y así funciona. Pero nosotros tenemos en el genoma humano 23.000 genes. No hay más genes. No tenemos más genes. Entonces, ¿cómo hago yo para generar 100.000 millones de proteínas? Les he dicho que el linfocito T está formado por proteínas. ¿Cómo hago para generar 100.000 millones de proteínas distintas con solo 23.000 genes? La explicación a esa generación de diversidad la descubre el profesor Suzuki Moneo y gana el Nobel por eso. ¿El que descubre? Que el gen que codifica a los receptores de linfocitos T y de linfocitos B no es un gen entero, es un gen que está en pedazos, así como se agarra una mortadela, una jamonada, una pieza, es un gen. Si tú la trozas, la cortas en slice, en lengüetas, es el mismo gen, solo que está en pedazos, ya igualito es eso. Cada pedazo se llama segmento. Mejor aún, porque esos segmentos pueden combinarse entre sí. Al combinarse entre sí, te da diferentes tipos de proteínas. Aplica nomás tu teoría de número combinatorio. Esa es la explicación.
El receptor BCR, que es un anticuerpo, aquí está, tiene una cadena, el que va a hablar del receptor del linfocito B ahora, seguramente nos va a explicar también eso. Cadena pesada y dos cadenas ligeras, pero que además estas cadenas ligeras pueden ser de dos clases. Puede ser capa o puede ser lambda. Estos son los segmentos presentes en ese gen. ¿Dónde se encuentra el gen que codifica la cadena pesada del receptor del linfocito B? En el cromosoma 14. Ahí está. ¿Cuántos segmentos tiene? 55 más 30 más 300. Te da un número. La cadena ligera capa, ¿dónde está? En el cromosoma 2. Y la lambda en el cromosoma 22. ¿Cuántos segmentos tiene? 1 más 5 más 38, 33 más 5. Ahora, número combinatorio de todo eso te da. ¿Cuánto te da? 10 a la 13 te da. O sea, te pasas por ahí. Sobrado. Ni siquiera el 10 a la 11, sino más que eso. Asegurado. En el caso del receptor del linfocito T, alfa beta, la cadena alfa, ¿dónde está? Cromosoma 14. ¿Cuántos segmentos tiene? 1 más 50 más 45. Ya tienes el número. Cadena beta, cromosoma, ¿dónde está la cadena beta? Cromosoma 7. ¿Cuántos segmentos tiene? 2, 12, 13, 2 y 48. Suma, combina, 10 a la 18 te sale todavía. Ya tienes de sobra. Este linfocito de acá se llama linfocito gamma delta, nos va a explicar también el que pone gamma delta. Es un linfocito diferente, es una raza distinta, pero tiene funciones que cumplir también. Ahora, todo ese proceso que descubre Susumu Tonegawa y que parece difícil, pero en realidad es sencillo de entender, se llama recombinación somática. ¿Por qué digo sencillo? Mira, tienes varios segmentos. ¿Okay? Tienes que combinar 3 segmentos para la cadena beta y 2 segmentos para la cadena alfa. O sea, tienes que agarrar 2 pedacitos de todo lo que has cortado la mortadela, solo 2 lonjitas, combinarlas para la alfa y 3 lonjitas para la beta. Independientemente de lo que agarres, siempre va a ser diferente, por lo tanto, la proteína que logres formar, porque esto es ADN, de ADN tendrá que pasar a ARN y de ARN a proteína, así que lo que logres formar será distinto cada vez. Eso te da la diversidad. Eso se llama recombinación somática. ¿Por qué somática? Porque el cromosoma 2, el 22, el 7 y el 14 son cromosomas somáticos, porque no son sexuales, no es X, no es Y, estos son somáticos. La inmunidad adaptativa tiene sus fases, ya la vimos en la clase anterior, más o menos se explicó con este comportamiento en forma de curva, pero nuevamente lo vemos, ¿no? Tiene sus fases, ahí están arriba: reconocimiento, activación, eliminación y contención con creación de memoria. La inmunidad adaptativa, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza la inmunidad adaptativa? Con el reconocimiento por parte del linfocito T del antígeno presentado por la célula presentadora. Perfecto. Momento cero. Linfocito T virgen reconoce la célula presentadora, reconoce el antígeno presentado por esta célula. Es más, Abas, figuras de Abas, te pone al microbio acá, microbio dentro de la célula, y te presenta un pedacito de ese microbio. Acá te pone con el linfocito B al microbio completo, que es lo que les digo. El linfocito B reconoce el microbio en su estado natural. Acá procesado. Empieza el linfocito T, se activa, ahorita vamos a ver en qué consiste esa activación, se expande clonalmente, o sea, se divide mitóticamente. ¿Por qué se expandiría? Porque si yo les he dicho que el linfocito tiene una especificidad única para ese tornillito, con un linfocito, ¿qué vas a hacer contra 1 millón de microbios? Nada. Un soldadito frente a un manchón, nada. Pero ¿qué tiene que pasar? Ese soldadito se tiene que clonar. O sea, copias exactas del mismo. Expansión clonal, división mitótica, de 1 pasas a tener 100.000. Ya es un ejército respetable. Y por eso esta curva. Y a la vez que se expande, se diferencia porque deja de ser virgen y pasa a ser efector. Lo mismo pasa con el B. Deja de ser virgen y se convierte en efector. Comienza a producir inmunoglobulina.
Terminan con el microbio, lo matan, lo destruyen, lo desaparecen, y como ya terminó la guerra, ya no necesitas tanto soldado. ¿Qué pasa? Inducción de apoptosis. ¿Cuántos mueren? El 90%. ¿Y cuántos quedan vivos? El 10%. Que se convierten en células de memoria. Pero se acuerdan de lo que pasó. Eso es lo que sucede en la inmunidad. Ahora, esto es un poquito complejo, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, pero necesito que presten atención. ¿Cómo desarrolla y cómo maduran los linfocitos B y los linfocitos T? En la clase anterior vimos que ambos linfocitos proceden de un precursor común que se llama progenitor linfoide común, y este a su vez procede de una célula madre, la que se divide en dos, mieloide y linfoide, se queda solo con el linfoide. Este linfoide tiene la capacidad de generar natural killer, como nos interesan ahora, ya lo vimos, B y T. El B termina de desarrollarse en la médula ósea. El T, progenitor, sale de la médula ósea atraído por citoquinas al hígado para poder madurar. Una vez que maduren, ¿qué pasa? Pasan a la circulación y llegan a los órganos linfoides secundarios. Ahí está, linfático, vaso y mal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué? Para ejercer su acción. Pues si este fue entrenado para pelear contra el estafilococo, esperará que el estafilococo llegue para pelear. Lo mismo en el campo. Pero si no encuentran pelea, bueno, tienen un tiempo de vida de aproximadamente 90 días. Si en 90 días no hay bronca, bueno, ¿okay? Para que haya, si hay pelea, su vida puede expandirse en meses, inclusive años, dependiendo de lo que haga. ¿Qué significa eso? Que en el sistema inmunitario no se mantienen ociosos, no desperdicias la energía. Si una célula no te sirve para nada, es inducida a apoptosis. No hay que pobrecita, perdona, no una oportunidad. No hay oportunidad de sacar. Si no sirve, no tiene función que cumplir, porque no es una cuestión sentimental, es cuestión de función. Hay que eliminarla porque está gastando energía y la energía es valiosa. Necesitas ahorrar energía. El desarrollo y la maduración de los linfocitos pasa por estos pasos. Igual que ustedes, ¿no? Cuando ingresan a la universidad, tienen que pasar por diferentes cursos para obtener su cartón y tener licencia para matarse. Ya tienes tu cartón, ya puedes ejercer. Igualito pasa con el linfocito, B y T. ¿No? Tiene que lograr su profesionalización. ¿Y eso en qué se resume? El título para estos linfocitos lo da su receptor. Nada más, es su receptor. Entonces significa que cuando está inmaduro no tiene estos receptores. Cuando está maduro sí, o sea, este es el tema. Lograr su receptor. Pero lograr el receptor no es fácil. Como no es fácil pasar por acá, tampoco, ¿no? Así es, igualito. Iguales. Pasa en la vida, pasa en TNT. Puntos de control, eso lo voy a explicar por partes. Los puntos de control son estaciones donde el linfocito es evaluado para ver si su proceso de formación es correcto. Si hay inconsistencias o ausencias del linfocito en ese proceso de formación, el linfocito es inducido a muerte. ¿Ve? No hay susto, no hay apla, muerte. Ahora, ¿cómo es que sucede ese proceso de maduración del T? Vamos a enfocarnos primero en el T. Tienes acá tu timo, ¿te acuerdas que está ubicado? ¿Dónde se ubica el timo? Vamos preguntando para despertar a la gente. ¿Dónde se ubica el timo, doctora? Ubicación anatómica del timo. Mediastino anterior, ¿okay? Y que va involucionando con la edad. Perfecto, está tu timazo. Ese timo histológicamente tiene una estructura, le explicaron muy bien la semana pasada. Dijeron que tenía cápsula,
que tenía corteza, que tenía médula y que tenía una zona de transición llamada zona córtico-medular. ¿Qué más tiene el timo? Tiene componentes celulares, ubicados además en zonas específicas del mismo. Cuando hablamos de desarrollo y maduración, podemos utilizar el ejemplo del proceso educativo. El proceso educativo que llevamos ustedes acá implica un área, física. ¿Hasta aquí en la clase? Hasta las 7, ¿no? Sí. O sea que ya acabó. Vamos. Claro. O vamos a hacer extras del almuerzo. La voy a acabar con esto, ¿ya? Y ahí nos vamos a quedar por hoy. Se salvaron del examen. Por hoy. Malditos, ya. Veamos el desarrollo. Les decía que funciona como un proceso educativo. ¿Qué hay en un proceso educativo? Tienes un aula, tienes al profesor y tienes al estudiante. Acá es igual. Tienes el aula, que es el timo, tienes al alumno, al estudiante, que se llama timocito, sus azulitos son los timocitos. ¿Quiénes son esos timocitos? Los progenitores de linfocitos T procedentes de la médula ósea, que se matricularon acá. ¿Quiénes son sus profesores? Hay 4 profesores, hay 4 tipos de profesores. Las células del epitelio cortical, profesor 1. Las células del epitelio medular, pues también la médula, profesor 2. Las células dendríticas, profesor 3. Y los macrófagos, profesor 4. Y 4 profesores. Por eso se le llama también educación tímica. Este es el receptor que les presenté hace un ratito, se acordarán. Cadena alfa, cadena beta, receptor T con su colita corta, acompañado de estas proteínas, 2 épsilon, una delta, una gamma y 2 proteínas Z, con cola larga y con estas moléculas ITAM que se encargan de señalizar hasta el músculo. Esa es su función. Esto ya lo leen porque no me... Eso sí, es importante. Es lo mismo, pues lo que le voy a explicar acá es el resumen de lo que voy a decir. ¿Por dónde llega? Su compañero lo dijo la vez pasada, le dio un nombrecito. ¿Por dónde llega el progenitor linfoide al timo? Lo hace por la vía vascular, pero ¿cómo se llama esa vénula? ¿Cómo se llama? La pregunta de examen. Pero para el otro grupo. ¿Cómo se llama, doctor? Vénula de endotelio alto, así se llama. Vénula de endotelio alto. Se llama así porque tiene gran expresión de moléculas de adherencia, ¿no? las que hablamos la semana pasada, las indelinas, selecinas, etc. La progenitora llega adentro del timo. ¿Okay? ¿Quién la recibe? Este es un progenitor linfoide. No es un linfocito T, es un progenitor linfoide. Y ese progenitor linfoide, ese progenitor linfoide, progenitor del linfocito T, llega así, helado, calante. ¿Qué significa eso? Que no tiene receptor. Ese receptor que vimos acá no existe, no tiene. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el receptor es su título, pues si recién se está matriculando en el primer ciclo, ¿qué título va a tener? No tiene. Ingresa y es recibido por una célula que es la célula dendrítica. También le dicen nodriza. Como bonito, los apapacha. Recibe apapacha, el apapacho inmunológico se da en forma de citoquinas. ¿Por qué? Porque si no les dan citoquinas, bueno, pues las citoquinas son un factor de supervivencia. ¿Qué citoquinas? Interleuquina 7, interleuquina 15 fundamentalmente, interleuquina 2 también. Les dan citoquinas y se arma el salón, se arma una sección. ¿A qué han venido? Les pregunta y ellos responden que hemos venido a sintetizar y expresar nuestro receptor TCR. ¿Están seguros? Sí. ¿Ok? Matricúlense y pasen al salón, la corteza.
Ahí empieza. ¿Qué tienen que hacer en la corteza? ¿De qué estaba formado el receptor del linfocito T? Una cadena alfa y una cadena beta. Ok, se matriculan entonces en el primer curso que se llama Fabricando la cadena beta. Llegan al salón, entra el profesor, en este caso viene a ser una célula del hemisferio cortical, lo recibe, van a fabricar su cadena beta. Perfecto. ¿Cómo se hace para fabricar la cadena beta? Pregunta el profesor, ¿dónde está la información genética de la cadena beta? Pues ya lo dije hace un ratito, ¿dónde está? En el cromosoma 7. La información de la cadena beta está en el cromosoma 7. Ok, chicos, desenrollen su genoma, expresen en el cromosoma 7 el segmento del gen que codifica esa cadena, hagan todo el proceso de recombinación, conviértanlo ahora en ARN y finalmente en proteína y lo expresan. ¿Okay? Hacen todo su ejercicio, termina la clase, ¿ya terminaron todos? Sí, ya acabamos todos. ¿Ya está su cadena beta? Sí. ¿Qué toca? Examen. Toca examen. Tengo que comprobar que la cadena beta está bien hecha. No más o menos, bien hecha. Yo voy a tomar un examen. ¿Ese examen en qué consiste? En presentar un péptido, porque esa cadena beta, ese receptor, ¿para qué servirá? Para reconocer péptidos, ¿no? Entonces te presento un péptido para ver si tu cadena beta funciona. Si la cadena beta funciona, te doy citoquinas para que pases al siguiente curso. ¿Ok? Si tu cadena beta está defectuosa, no funciona, te doy citoquinas, pero para que induzcas, por decencia, por honor, tu apoptosis. El seppuku japonés. Entonces, como vas a dejarme todo el salón lleno de sangre, tu cadáver allí, para el recuerdo, voy a llamar al otro profe que se llama macrófago, ¿no? Que estaba ahí, cuarto profe, y él va a venir a recoger los restos y se va a llevar. ¿Ok? Entonces, de los 100 matriculados, solamente pasan 5. Así de riguroso es el proceso, por si acaso, que no se parece en nada al curso. 5 pasan al siguiente ciclo, pero con 5 no abren salones. ¿Cuánto tiene que ser? Por lo menos 8, ¿no? Perfecto, tengo 5 nomás, ¿qué haces? Otra vez, apapacho, citoquinas, divídanse, ya está. De los 5 pasan a ser otra vez 100, se matriculan. Ya tienen los que pasaron, ya tienen su cadena beta. ¿Qué les falta? Su cadena alfa. El ciclo al que están llegando es fabricar mi cadena alfa. Entra otro profe igualito. Cadena alfa, ¿no? Ya, muchachos, ¿dónde está la información? Cromosoma 14, ya sabes, desenrolla, expresa, recombina, conviértelo en ARN, proteína y expresas. Listo, le da tiempo. ¿Ya terminaron? Sí. ¿Qué toca? Examen. Otra vez. ¿De qué consiste el examen? Igualito, pues ya te sirve tu receptor para reconocer el péptido. ¿Qué te voy a tomar? Péptido. ¿Qué más te voy a tomar? Presento. Si tu receptor TCR reconoce bien ese péptido, significa que el receptor está caché. Entonces te doy citoquinas, ya estás acá, para que te llames alumno de clínica no, te llames doble positivo. Mira, este que ingresó se llamaba doble negativo, por eso el de doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo. ¿Qué significa doble negativo, profe? Que no tiene TCR y tampoco tiene ni CD4 ni CD8, es doble negativo, no tiene. Llegas acá, te tomo el examen, igualito, solo pasan 5. Los otros 95 mueren. ¿Ves? Igualito pasan, mueren, inclusive apoptosis. Bien, el macrófago se lleva. Esos que pasaron salen como doble positivos.
Ahí termina, profe, ya no, no termina ahí, falta. La pesadilla recién inicia. Porque ahora, esos linfocitos que terminaron esta parte, se convierten en linfocitos, lo ponemos acá, y acá pasan a ser doble positivos. ¿Por qué, profesor? Porque ahora tienen CD4 y también tienen CD8, doble positivo. Y un linfocito doble positivo no debe salir de la circulación porque si no, no sirve. No sirve. Tiene que quedarse con uno, tiene que elegir o SD4 o SD8. Tienes que elegir a una, no te puedes quedar con las dos. Y lo sabes. Perfecto. Para que pueda elegirse quedarse con CD4 o con CD8 hay un procedimiento llamado selección positiva. ¿En qué consiste? En que una célula del epitelio cortical le va a presentar un péptido antigénico a ese linfocito que orgulloso exhibe su PCR y tiene CD4 y CD8. Entonces, suponiendo que yo te presente, doctor, el antígeno, ¿con qué lo vas a...? Yo soy la célula del epitelio cortical, tengo el MHC acá, te presento el antígeno. ¿Con qué lo estás reconociendo? ¿Ah? ¿Con tu... ¿Qué cosa? Con tu TCR. Ya. Con tu TCR. Ahora, ¿qué vas a usar? ¿El CD4 o el CD8? ¿Qué va a usar? ¿El CD4 o el CD8? Depende de qué. ¿De qué MHC sea? Pues si yo le presento con el 2, ¿qué va a usar? CD4. Y si le presento con el 1, el 8. Esa es pues la selección positiva. En el momento en que yo te presento con el 2, tú usas tu TCR y tu CD4. En ese momento, tu CD8 desaparece. Se internaliza, ya no hay. Ahora eres un CD4. Y si te presentase con el MHC de clase 1, interactuarías con tu TCR y tu CD8. Y tu CD4 desaparece, te queda como CD8. Esa es, gracias doctor, disculpe la broma. Esa es la selección positiva. Profe, ¿y qué pasa si no me da la gana de reconocerlo? Ese es tu problema. Vas a hacer inducción a apoptosis y vas a morir. Vas a morir. Es lo que va a pasar. ¿Ok? Ahí termina, profesor. No termina ahí. Porque ahora eres un simple positivo. ¿Pero qué falta? Falta saber si realmente tu TCR es funcional. Porque, ¿para qué te sirve tu TCR? Para reconocer péptidos. ¿De quién? Del microbio, ¿sí o no? Y yo te he presentado péptidos del microbio. ¿De dónde te he presentado los péptidos? Propios. ¿De dónde? De mi timo. Te he entrenado con péptidos propios. Pero tú tienes que ser capaz de reconocer lo extraño. ¿Cómo hago para saber si cuando salgas no me vas a reconocer lo propio y me vas a malograr? Bueno, para eso existe la selección negativa que se va a dar en la médula. Ese es otro examen. Células del epitelio medular, la dendrítica también lo hace. ¿Qué voy a hacer aquí? Te voy a presentar un péptido, pero ya no será un péptido propio de mi timo. Ahora será un péptido propio, pero de otra parte de mi cuerpo. Profe, ¿cómo es posible eso? Porque esta célula dendrítica tiene un gen que se llama, acrónimo, aire, así como el aire. Ese aire, en inglés, significa en español regulador autoinmune. Ese gen aire le da la capacidad a la célula dendrítica de poder expresar antígeno de cualquier parte del cuerpo, del pie, del hígado, del cerebro, de donde sea, con la finalidad de probar si al presentarte el péptido propio de otra parte del cuerpo que no es químico, lo reconoces o no. Entonces yo le presento, me permite, doctor, no se amargue.
Aquí está mi PCR con mi MHC de clase 2. Perdón, mi MHC clase 2. Le presento a usted el antígeno procedente del páncreas y usted lo reconoce con su TCR y su CD4. Lo reconozca. Hay dos, hasta tres formas de reconocimiento, pero dos. La primera, mira cómo va, fuerte. ¿Qué significa eso? Que si yo lo dejo salir, él va a ir al páncreas y le va a sacar la mierda. Eso se llama diabetes mellitus de tipo 1. Entonces no puedo dejarlo salir. ¿Qué le va a pasar? Citoquinas. Bueno, ¿qué es lo normal? Que reconozcas pero suave. Solamente reconoces, pero no con intensidad, suave. ¿Qué significa eso? Que cuando salga y se vaya al páncreas, no va a reconocer, pero no se va a activar, lo reconoce y se va, porque sabe que es propio. A eso se le llama selección negativa. Cuando termina la selección negativa, el linfocito ya está listo para salir a la circulación, ya está maduro, ya está listo para reconocer péptidos microbianos. Ya no va a reconocer péptidos propios, porque ya se entrenó en todo este proceso. Y luego sale, bueno, esto ya lo vimos, sale hacia los órganos linfoides secundarios, donde circulará hasta que le sea presentado el antígeno, porque si pasan 90 días, 60-90 días, y el antígeno para el cual se preparó no le es presentado, muere. No es inmortal, tiene un tiempo de vida. Ahora, si en ese tiempo tiene la suerte de encontrar el amor de su vida, ya es otra cosa, se activará y lo veremos ya en la siguiente clase. Muchas gracias, con permiso.